La noticia, el trámite de la reforma a la salud que propone el presidente se retrasa, y se retrasa bastante. Otra vez, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó crear un nuevo texto del proyecto, un proyecto que va a tener una nueva construcción en la cual todos los partidos políticos, incluso los que no hacen parte del gobierno, van a poder actuar, van a poder tener una redacción. Evidentemente, ASEMI, el gremio de las EPS, celebró la decisión. A puertas de iniciar el segundo debate de la reforma a la salud, la Cámara de Representantes aprobó una proposición para crear una subcomisión de congresistas que rearmen el texto del proyecto, en la que participen todos los partidos políticos para llegar a un acuerdo sobre el texto de la reforma a la salud. Pensamos que es muy importante esta reforma, que el país la necesita y que se la construimos todos, como está llamando el presidente a hacerlo, con un consenso lograremos algo muy bueno para Colombia. El llamado es que no solamente se unan los partidos políticos, sino que también escuchemos al sector privado, escuchemos las EPS, escuchemos los indígenas, que a propósito en esta reforma a la salud no se les hizo consulta previa. Incluso la propuesta fue apoyada por la oposición, sector político que también participaría de la construcción del nuevo texto. Una proposición que busca atender ese llamado que hace el presidente Petro para hacer una mesa de diálogo nacional donde pues los primeros que demos ejemplo seamos precisamente el Congreso, los partidos, y que pues lo más pronto posible la mesa directiva pues extienda o nos diga cuál va a ser la metodología para establecer esta mesa de diálogo donde tiene que estar conformada por todos los partidos. Desde el Pacto Histórico reconocieron que con esta decisión se retrasa la aprobación de la reforma de la salud. Desde el periodo anterior, en la legislatura anterior, siempre se ha querido dilatar el proyecto, y eso ha significado la lucha política por detener la reforma social. Sin embargo, el Pacto Histórico seguirá insistiendo, seguirá debatiendo y construyendo un acuerdo nacional para sacar adelante todas las reformas. Indudablemente esto lo que hace es poner un tiempo más, no frena la reforma, pero hace que se tenga que discutir, se tenga que concertar, y le vamos cumpliendo al país de que esto no es una dictadura, aquí estamos escuchando desde el legislativo y desde el gobierno. Este reinicio del texto también contemplaría escuchar en audiencias a los diferentes actores de la salud. Pues paradojas de la vida, Mauro y Paula, porque aquí hay un principio de acuerdo nacional, pero sin el presidente, porque él no está de acuerdo con esa conciliación. O sea, los partidos se unieron para, en un acuerdo nacional, hacer un nuevo texto de la reforma a la salud, sin el gobierno. Como quien dice, el Congreso llevando a la práctica el tan mentado acuerdo nacional del gobierno, además en una semana en que la salud sí que ha sido protagonista justamente por muchísimas diferencias, y es interesante el ejercicio, bueno, además democrático. Todos los actores políticos, es decir, de diferentes ideologías desde el legislativo, van a participar, y además mire lo que dice la nota al final. También todos los actores del gremio de la salud, del sector, van a ser escuchados para ver cómo se redacta ese texto, lo que siempre se ha pedido. ¿Cómo van a hacer una reforma sin escucharlos a ellos, ¿no? Pues es que así debería ser, y así debería haber sido desde el comienzo, que hubiera una reforma que convocara los pareceres de los distintos actores del sector, de los distintos actores políticos. Sin embargo, en la primera legislatura, pero especialmente en el primer semestre de este año, recuerden que la legislatura cubrió el segundo del año pasado y el primero de este año, en el primer semestre de este año no se hicieron esa clase de consultas, no se hicieron concertaciones, no se consultó a las comunidades indígenas. Lo que decía la congresista Catherine Miranda, no lo pierdan de vista, hagamos paréntesis, la Corte Constitucional está tomando nota, porque una reforma de estas no debería avanzar constitucionalmente sin consultas previas, cierro paréntesis. Pero cuando se anuncia de parte de la doctora Julia Miranda, quien ha liderado este proceso en la Cámara de Representantes de crear una comisión para hacer ajustes al texto, redactar un nuevo texto, cuando eso se anuncia vienen dos inquietudes. La primera de ellas, ¿esto retrasa el proceso o no, el proceso legislativo? Y la segunda, ¿se puede o no se puede transformar el texto que ya fue aprobado en comisión? Acuérdense ustedes, hay un debate en comisión donde ya pasa a la plenaria de la Cámara, donde está en este momento, después va a comisión del Senado y después a plenaria del Senado. Primera respuesta,
sí se puede transformar y modificar el texto que fue aprobado en comisión. Entre otras cosas porque ese texto aprobado en comisión está lleno de proposiciones de unos congresistas que no estuvieron de acuerdo con algo, proposiciones de otros que tenían preocupaciones sobre lo de más allá. Y esas proposiciones lo que abren es espacios para que la plenaria las considere y pueda evaluar exactamente hacia dónde se debe mover el texto. Punto número 1, sí se puede transformar y sí se puede modificar el texto. Punto número 2, evidentemente aquí no se está congelando el proceso legislativo, pero sí se está ralentizando. ¿Por qué? Porque en la medida en que empiezan esta discusión de un nuevo texto, va a la comisión, vuelve, se discute, va a la plenaria, se toma más tiempo el proceso legislativo. La gran pregunta que muchos se hacen es si este consenso, o por lo menos esta mayoría de personas, de representantes que apoyaron esta iniciativa de la doctora Julia Miranda, están todos en contra de la reforma que planteó el gobierno. No necesariamente, unos tienen preocupaciones, otros se han comprometido con el gobierno a que le van a votar el proyecto, pero en el fondo tienen preocupaciones, entonces ven esto como una magnífica oportunidad para decir, demorémoslo, no fue culpa mía, yo me comprometí, pero ¿qué hacemos si las mayorías terminaron organizándolo? Y mientras tanto, todos esperan a octubre, porque los congresistas, si ustedes se ponen a revisar, cada vez van menos a las sesiones, cada vez van más a las regiones, cada vez están más preocupados de las elecciones regionales y quizás a medida que se aproximen las elecciones regionales vaya a haber menos posibilidad de conseguir quórums para las distintas votaciones. Por ahora sí es una buena noticia para el país. ¿Por qué? Porque en el Congreso se representan las fuerzas vivas del país, las distintas opiniones y es bueno que algo que salga del Congreso, en este caso una reforma a la salud, sector importantísimo, refleje posiciones de las distintas partes involucradas. La Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica advirtió sobre la difícil situación financiera que atraviesan debido a la congelación de las tarifas por la pandemia. Incluso hablan de un posible apagón. El gobierno piensa que hay que cambiar el régimen tarifario e insiste en que el beneficio sea para los usuarios. Bueno, si somos un partido de gobierno, esperamos ser gobierno, esperamos tener gabinete, esperamos incidir en la creación de políticas públicas. Hemos hablado también en la posibilidad de que el Partido Liberal construya reformas, construya proyectos de ley y el gobierno termine respaldándolos y apoyándolos, y esa tarea nos la llevamos hoy y esperamos avanzar en este sentido. Bueno, ese fue el que salió, esa declaración anterior se refiere a otra noticia importantísima, y es que estuvieron reunidos los liberales con el presidente Petro en la presidencia de la República durante más de 3 horas. A propósito de los acuerdos nacionales, los liberales le estaban diciendo al presidente, si quieren que nosotros seamos parte del gobierno como tal, como una coalición, tenemos que tener algo. ¿Será que estaban pidiendo puestos? Pues parecería que sí. La verdad, las declaraciones que acabamos de escuchar son muy, digamos, en ese sentido, decir, bueno, ¿cómo vamos a participar nosotros del gobierno? Pero no fue la única declaración que llamó la atención al término de esta reunión. Sí, mire, la del representante Lozada. Él dijo que la reunión se dio en muy buenos términos, pero que no quedó claro cómo va a ser el tema de aterrizar las formas, la metodología de todo lo que allí se habló, y que también no es claro cómo va a funcionar la interlocución. Creo que fue una reunión amigable, constructiva. Me parece que le faltó, digamos, unos puntos de conclusiones para saber cuál va a ser la metodología a través de la cual los partidos de gobierno vamos a poder interlocutar con los textos que el gobierno pretende, si se quiere, aprobar. Me parece que ahí es donde tiene que estar el centro de la discusión. ¿Cuáles van a ser los mecanismos para saber finalmente a qué acuerdos pueden llegar los partidos con el gobierno en aras de sacar adelante las reformas? Eso todavía no ha quedado claro. A mí me suena que estaban pidiendo cargos, puestos. Pero suena lógico, porque si usted va a ser parte de la... más bonito, mermelada. No, suena pero más es que... bonito, No, más no, feo. suena más bonito, ¿no? Mermelada. Más feo. ¿Más feo le suena a usted? Acuerdo nacional, suena más bonito. La mermelada era del gobierno Santos. Sí, pero esto tiene otro nombre. Pero trascendió y, bueno, tiene razón, Bueno. ustedes que cambió de nombre y ahora, pues, se llama Acuerdo Nacional, está bien. Acuerdo nacional. Pues si usted quiere ser parte del acuerdo nacional, pues debe ser parte del acuerdo nacional, ¿no? Claro. Veámoslo en contexto. Recordemos que hasta el mes de marzo, abril de este año existía la coalición de gobierno. Y recordemos que más o menos en términos de la distribución del Congreso,
El pacto histórico que respalda al presidente Gustavo Petro, pues tiene una porción que no le da las mayorías para sacar adelante proyectos. La oposición, digan ustedes Cambio Radical, Centro Democrático, algunos partidos cristianos, están en el otro extremo, no son partidos de gobierno, son partidos de oposición, tampoco les da para parar los proyectos, y en la mitad, el fiel de la balanza, el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U. Eso funcionó maravillosamente hasta el mes de marzo de este año, maravillosamente digo para los intereses del gobierno, y así se demostró en la votación de la reforma tributaria de finales del año pasado. Pero el presidente Petro, recuerden ustedes, decidió romper esa coalición de gobierno, sacar a los ministros que representaban esos partidos y jugársela por negociar individualmente con congresistas. Ahora, como parte de todo ese proceso, vino el segundo año, el inicio del segundo año del presidente Petro, donde propuso un acuerdo nacional. Claramente, el acuerdo nacional se circunscribe a la dimensión política, es decir, esta reunión con el Partido Liberal, la semana pasada una reunión con el Partido de la U, y así irá tratando de persuadir a los partidos de que hay que buscar uniones para pasar los proyectos de reforma. ¿Por qué digo se circunscribe allí? Porque parece que con el resto del país el acuerdo nacional, el tal acuerdo no existe. Vean ustedes la pugnacidad con la que se refiere a los empresarios, la pugnacidad con la que se refiere a los esclavistas, a los esclavos, la dificultad del sector salud. Vamos a hablar, y ya Giovanni lo anticipó, de las dificultades del sector eléctrico, pero en la dimensión política sí buscando esos acuerdos. No quiere decir que le vayan a funcionar. Creo que no le van a funcionar con el Partido de la U, creo que no le van a funcionar con el Partido Conservador, y el Partido Liberal está dividido. Los que son gaviristas, es decir, los que siguen los postulados y lineamientos del presidente del partido, el expresidente César Gaviria, y los díscolos, llamémoslos así, que están todo el tiempo ahí cerca del gobierno, los vimos en este momento, viendo a ver cómo se acomodan, y lo digo sin ningún ánimo peyorativo, al nuevo acuerdo nacional. Algunos se acomodan diciendo queremos representación en el gabinete porque en eso consiste ser partido de gobierno. Otros dicen me interesa más saber cómo es que vamos a llegar a acuerdos sobre la sustancia de las reformas. Ustedes oyeron al doctor Ardila por un lado y al doctor Lozada por otro lado con talantes distintos sobre esto. Habrá que ver si el Partido Liberal, al menos una porción significativa, le jala a votar las reformas del gobierno, y habrá que ver si los que logre sonsacar el gobierno, una vez más sin ánimo peyorativo, pero sí agarrar de distintos partidos, le son suficientes para votar favorablemente las reformas, sobre todo a medida que se acercan las elecciones de octubre, donde los congresistas piensan en otras cosas. Bueno, Paula, yo ayer que estaba en La Luciérnaga, muy divertido, muy chévere estar con los amigos de La Luciérnaga. ¿Lo vio? ¿Le gustó? Claro que lo vi, me informé, me divertí, escuché al candidato, muy interesante. Bueno, y yo salí de La Luciérnaga, me fui para mi casa con la idea en mi cabeza que Cielo Rusín, que era la nueva secretaria privada del presidente, que era la jefe de gabinete, que era el reemplazo de Laura Sarabia. Y la escuché temprano, incluso en una entrevista en la W, diciendo que ella ya era, alababa a Laura Sarabia, y hoy me levanto y que no, que se cayó el nombramiento. ¿Qué pasó? Pues muy raro, la verdad, creo que nos sorprendió a todos porque ella misma lo había confirmado, y hacia las 7:16 de la mañana la doctora Cielo puso un post a través de su cuenta social de X, pues dándole las gracias al presidente por su voto de confianza. Allí pues confirma que ya no va a ser parte del gobierno, dice que el presidente tiene la autoridad para decir a quién quita, a quién pone, pero deja claro, no sabemos por qué hace esa claridad, que no hay pulsos de poder en la Casa de Nariño. Bien, pues esto es lo que se sabe hasta el momento de por qué la doctora Cielo pues ya no va a ser la secretaria privada del presidente. Imprudencia o simplemente un juego de ajedrez donde alguien tiene que caer es lo que ocurrió con la designación de Cielo Rusinque como jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, cargo que hasta hace 3 meses ocupaba Laura Sarabia. La primera conversación la tuve con el doctor Carlos Ramón en días pasados, el director del DAPRE, quien me habló de ese escenario. Le manifesté mi total disposición para acompañar al presidente en la tarea y en la misión que él considerara. Él es el jefe de Estado y él es el quien dispone, pues, donde uno puede cumplir una mejor labor. Es a él de dar esa orientación. Posteriormente, creo que fue este fin de semana, el sábado, él me confirma. Él me dice que yo voy a estar cerca de él manejando los temas de agenda. Y también me manifiesta que Laura estaría en prosperidad social y que tendríamos que adelantar una tarea de coordinación
Según fuentes consultadas por Red Más Noticias, esta declaración habría sido el detonante para que el presidente decidiera declinar de su designación. Para Petro es muy importante la discreción en la información. Y es que tras conocerse la noticia de que no habría nombramiento, fue la propia Rusinque quien lo confirmó a través de las redes sociales. Quiero agradecer al presidente Gustavo Petro su voto de confianza. No estaré por el momento en el gobierno. Si alguien sabe y tiene autoridad para disponer quién lo acompaña y dónde, es él. No hay pulsos de poder en Casa de Nariño. Allí la lucha diaria es por el bien de Colombia. Y es que al interior del Palacio de Nariño tampoco se dieron sus respectivos movimientos. Para su nombramiento al área de jurídica nunca llegó la hoja de vida, para así ser publicada en la página de aspirantes de la presidencia, como sí ocurrió con Laura Sarabia, que ahora llega a la dirección del Departamento de Prosperidad Social. Quiero felicitar a Laura Sarabia por su designación en Prosperidad Colombia. Sé que hará una excelente labor, pues es una mujer capaz, brillante y comprometida. Adelante. Así las cosas, Sarabia llega más fortalecida y continúa con línea directa con el presidente. Además, llega a manejar un presupuesto de más de 6,7 billones de pesos, ayudando así al presidente en sus políticas sociales. Pues yo vuelvo otra vez con el trino de Cielo Rusinque, que ella dice, quiero agradecer al presidente, no estaré por el momento en el gobierno. O sea, ella va a volver en otro cargo. Quién sabe si la van a mandar a alguna embajada o algo así. Si alguien tiene autoridad para disponer del cargo, es el presidente. Pues obvio, el presidente. Si buscan reducir el número de caracteres, esa frase se podría quitar. Sí, se puede quitar. No hay pulsos de poder en la Casa de Nariño, no sé. La aclaración de por qué los pulsos de poder, no sabe uno qué mensaje está no queriendo enviar, de poder. Pero sí sorprende mucho porque uno la escuchaba en esta entrevista pues muy convencida de que el cargo ya era suyo, de lo que iba a hacer y entonces me necesitan para esto y el presidente me dijo una cosa y me dijo Paula, la otra. Ver, si usted no sale a medios de comunicación, si usted no está segura y ha hablado con el presidente y con Carlos Ramón, con que usted va a ser la del cargo, si usted sale a medios y luego lo echan para atrás, es que un pulso ejerció y algo pasó. No, yo la verdad, personalmente no me creo que haya sido que salió a medios y el presidente puso ahora, no creo. Ahora, está bien hablar uno en medios de comunicación públicamente cuando todavía uno no ha sido nombrado oficialmente en el cargo. Sí, pero eso no da para que le echen atrás el nombramiento, Paula. No sabemos exactamente qué pasó, pero hay algo que está por descifrar. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán, y es un hecho, que la figura de la jefe de gabinete o del jefe de gabinete en presidencia es tremendamente importante. Y mucho más importante en una presidencia como la de Gustavo Petro, que tiene su nivel de, llamémoslo así, agenda que no se cumple, las citas que se incumplen, a dónde llega tarde, dónde estará el presidente, diría cualquier película de Hollywood. Es decir, cuando todo eso sucede, la persona que es jefe de gabinete tiene que tener plena confianza de parte del presidente. Eso es un hecho, punto número 1. Punto número 2, esa confianza con una figura como Cielo Rusinque, que ha sido petrista de toda la vida y una escudera ferviente del presidente de la República, se rompe por unas entrevistas como las que estábamos oyendo. Creo yo que allí no pecaba ni de soberbia, ni de arrogante, ni de pantallera, ni de estar siendo infidente de nada. Muy raro que se considere que eso atenta contra la confidencialidad que se requiere de un jefe de gabinete o una jefe de gabinete. Es más, uno pensaría que si ella se atreve a salir a hablar de esa manera es porque tiene ya la confianza que le habría dado Carlos Ramón González, el director del DAPRE, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de que ese nombramiento iba. Bueno, y entonces, ¿por qué no se publicó la hoja de vida de ella a la par con que se estaba publicando la hoja de vida de Laura Sarabia, la una para el Departamento de Prosperidad Social, la otra para la jefatura de gabinete de presidencia? Empiezan los misterios. Pero yo voy un poquitico más allá. Hay un viejo adagio colombiano que dice, explicación no pedida, acusación manifiesta. Si uno anda dando muchas disculpas y excusas que nadie le ha pedido, pues parece que lo que está haciendo es tratando de tapar un hueco que tiene por delante. En ese mensaje breve, en la cuenta de Twitter, que ahora se llama la X, se termina revelando algo. No hay fracturas ni pugnas de poder dentro de la presidencia. Por favor, explicación no pedida, acusación manifiesta. ¿Qué pensará el presidente Petro, que mira las cosas un poco desde lejos, un poco distante y un poco desde arriba, cuando lee esa frase?
quiénes serán los de las disputas de poder. Claramente no es con él, porque es el presidente, tiene que estar por allí debajo. Vamos a averiguar, vamos a jalar la pita y vamos a ver también qué quiere decir no estaré por ahora en el gobierno. Vamos a ver qué sucede. Y sabe una cosa, Mauricio, por ahora no hay jefe o jefa o secretario o secretaria privada del presidente. Entonces es posible que se despelote la agenda del presidente. ¿Más? Bueno, imagínese usted. Pero además sí llama mucho la atención porque la doctora Cielo, desde Prosperidad Social, cada vez que el presidente estaba así como en una coyuntura, ¿no? Y la gente le estaba dando palo, salía a defenderlo totalmente a través de redes sociales. Y es de su ideología, yo considero que es una gran funcionaria, desde su ideología, hace su tarea. Sí, de acuerdo, cree mucho. Lo cierto es que el tema de la agenda del presidente de la República hoy no tiene doliente, porque no hay secretario privado, no es normal. No, un presidente de la República no tenga quien le maneja la agenda. Importantísimo. ¿Le hablamos de encuestas? Hablemos, ¿salieron encuestas? Encuesta, y le agradezco a Juan Roberto Vargas, director de Canal Caracol, que hoy hicieron ellos la encuesta con Inbamer y se las queremos mostrar aquí en Red Más Noticias. Bogotá, hoy les voy a mostrar Bogotá. Mira, así está el panorama en Bogotá. Esos son los resultados. Intención de voto. Si las elecciones para la alcaldía de Bogotá fueran mañana, los candidatos fueran los que aparecen en ese tarjetón, ¿por cuál de ellos votaría? Agosto 2023, encuesta de Inbamer. Carlos Fernando Galán, primer puesto, 26.6%. Segundo lugar, Gustavo Bolívar, 20.3%. Tercer lugar, Juan Daniel Oviedo, 16.8%. Cuarto lugar, Diego Molano, 7.5%. Quinto lugar, Rodrigo Lara, 7.4%. Sexto, el general Jorge Luis Vargas, 6%. Séptimo, Jorge Enrique Robledo, 5%. Nicolás Ramos, 1.2%. Y Rafael Alfonso Quintero, 0.6%. El voto en blanco es bajito, 8.5%. Vamos a mostrar la ficha técnica. ¿Cómo le quedó el ojo? Pues ha habido movimientos. Ha habido movimientos. No, sí. Está igual. No está tan igual. Bueno, Carlos Fernando Galán sigue punteando, que eso es lo que quizá está igual, un poco más arriba quizá de la encuesta anterior. Sí. Pero antes sí estaba mucho más cerquita Gustavo Bolívar y Juan Daniel Oviedo. Lo separaba como una décima, una cosita de nada. Sí, subió Bolívar. Ya Bolívar 20.3, Oviedo 16.8. La distancia está empezando a notarse. ¿Sabe quién no despega? Lara no despegó. No despega. Lara creo que por lo menos en esta encuesta no parece que no despega. No despega Lara, no despega Molano, no despega el general. General tampoco despega. Que son tres menciones que no son gratuitas porque los tres son votos de centro derecha, o alguno dirá, no, de derecha a derecha. Bueno, súmenlos ustedes y ahí tenemos más o menos 21 puntos que claramente no votan esos seguidores de ellos por Gustavo Bolívar. ¿Por qué es relevante eso? Porque hay dos preguntas centrales en las elecciones para la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta que hay dos vueltas en las elecciones. La primera pregunta es, ¿Gustavo Bolívar pasa a segunda vuelta, sí o no? Y si pasa a segunda vuelta, ¿tiene chance en esa segunda vuelta? La primera pregunta, la suerte de Gustavo Bolívar. Y la segunda pregunta, ¿quién es el otro? ¿Quién será el otro que pasará a segunda vuelta? Cuando empezaron a insinuarse las candidaturas y a inscribirse las candidaturas, Juan Daniel Oviedo estaba más o menos cabeza a cabeza, en unas encuestas por encima, en otras por debajo, de Carlos Fernando Galán, a quien ven ustedes en la pantalla. Lo primero que puede deducir uno de esta encuesta es que cada vez más Carlos Fernando Galán parece ser la opción favorecida por los electores bogotanos, por lo menos los que están siendo encuestados en este caso, en ese cabeza a cabeza de los dos candidatos no tan de derecha, sino más de centro, que están disputándole a Gustavo Bolívar. Juan Daniel Oviedo y Carlos Fernando Galán. Carlos Fernando Galán va sacando cada vez más distancia. Pero el fortalecimiento de Gustavo Bolívar, así sean 2 o 3 puntos, es algo relevante. ¿Le alcanzará para llegar a la segunda vuelta? Pues vaya uno a saber si en el camino se decantan todos estos votos y la gente empieza a decir, uy, no, aquí yo voy a votar de manera útil, entonces no voy más por Molano, no voy más por no sé quién, sino que me voy con el que va puntero. Eso suele suceder incluso en primera vuelta. Y lo que sí parece estar claro es que en segunda vuelta, cuando uno ve todo el espectro de candidatos y dónde están ubicados en ese continuo de la ideología, pues parecería muy difícil que Gustavo Bolívar ganara, incluso si llegara a segunda vuelta. Aparentemente
aparentemente, como están las cosas, gana el otro. ¿Quién es el otro? ¿El que están viendo ustedes allí o el de saco morado que está por allí detrás? Bueno, ahí lo tienen ustedes en primer plano. Vaya uno a saber, las encuestas le van dando una ventajita al de saco rojo por encima del de saco morado. Bueno. El de saco rojo es Carlos Fernández, me da pena. El de saco rojo, el de saco morado. Sí, bueno, Daniel lo vio, después dicen que ni se sabe los nombres. Bueno, dos veces estamos ya. El hecho es que, bueno, aquí ya ustedes los escucharon a todos en Redman Noticias, nosotros hicimos la tarea hace rato, todos ya estuvieron acá. Y este martes vamos a tener a Rodrigo Lara, sí, en La Luciérnaga y Redman Noticias en Sin Anestesia a las 6 en punto de la tarde. Nos puede escuchar en Caracol Radio o nos puede ver en directo aquí en Redman Noticias, en nuestros canales. Entre tanto, yo me preguntaba esta mañana, Mauricio Paula, ¿quién manda a quién? Porque el presidente anoche dijo, reabran la vía al llano, y esta mañana la montaña se cayó. Y entonces la alcaldesa salió y dijo, mire, aquí la que manda es la montaña, no se ponga a hacer anuncios porque Bogotá se colapsó. Y es cierto, Bogotá se colapsó con ese anuncio del presidente, mucha gente madrugó, iba a salir, y aquí quien manda es la montaña. Es que es complicado porque pues sí, con la naturaleza uno no puede saber, dependemos del clima y en esa zona llueve mucho, entonces de verdad tienen todo listo para abrir la vía y pues resulta que las condiciones no lo permiten. Y lo complicado es que como llevan cerrada tanto tiempo, la gente está muy ansiosa y a uno le dicen la van a abrir, pues la gente va y se para ya a hacer fila para ser los primeros que puedan coger carretera, entonces los trancones después se vuelven monumentales. Sí, mejor dicho, si usted va a viajar al llano, si va a viajar a Villavicencio, absténgase, para que no pase un mal rato. Mauro se tiene que ir para Cartagena, entonces vamos con la historia, ¿le parece? Por favor. Feliz viaje, porque eso nos adelantó para Cartagena. Muchas gracias. ¿Usted sí se encarta con algo para nosotros? ¿Perdón? ¿De Cartagena se encarta con algo para nosotros y nos traen unos dulcecitos? No es un encarte, es un encanto. Ay, Dios, Mauricio. Vamos con la historia. Unos diabolines. Esta fue la frase que les devolvió la tranquilidad a los sacrificados camioneros o habitantes de los municipios aledaños a la vía al llano. El 31 de agosto se abre libremente la carretera Bogotá-Villavicencio. Sin embargo, unas pocas horas después del anuncio, la naturaleza sepultó lo dicho por el presidente. Derrumbes en el kilómetro 58 volvieron a paralizar la vía. Así, la avenida Boyacá se convirtió, como en las 2 últimas semanas, en un parqueadero a cielo abierto. No, pues muy complicado porque estamos perjudicados todos. Media hora. ¿Media hora? ¿Y ya le han dicho algo a las autoridades del cierre de la vía? Sí, que hasta mañana está abierto, pero no sé qué. ¿Y usted para dónde va? Para Villao. A las enormes piedras que caen montaña abajo, se sumó el trino de la alcaldesa Claudia López, que criticó lo dicho por Gustavo Petro. Una cosa dicen los anuncios de deseos y otra la montaña. La vía al llano sigue cerrada porque no ha habido y no sabremos cuándo habrá reales mínimas condiciones de estabilidad y seguridad para el paso de vehículos. Así las cosas, las condiciones climáticas se unen al clima político del país. Un tire y afloje que, como en otros temas polémicos y de trascendencia nacional, como el metro de Bogotá, tiene los mismos protagonistas, el presidente y la alcaldesa. El presidente anunció que mañana iba a haber la apertura total de la vía. ¿Usted qué piensa de eso? La verdad, seguiré creyendo al señor es una mentira, pero pues los colombianos somos felices creyéndole al señor. Mentira, como siempre, mentira. En medio de la discusión están los ciudadanos de bien que viven de transportar ganado, papa o cualquier producto perecedero y que por los nuevos bombardeos de trinos ya no saben a quién creerle sobre lo que pasa en realidad en la vía al llano. Tener paciencia porque qué más. Los que saben, es decir, los geólogos, sostienen que el paso por la vía al llano no se puede predecir en las bolas de cristal de los políticos, sino en el terreno de lo técnico. Estamos pasando de un altiplano, que es la sabana de Bogotá, a un piedemonte en la cordillera oriental. Esa morfología de la cordillera de grandes montañas con pendientes muy abruptas, hacen que esta morfología se realicen procesos morfodinámicos naturales. Los procesos morfodinámicos es la dinámica de las laderas, procesos de erosión, procesos de remoción en masa. Según el experto, estos no son los únicos aspectos a tener en cuenta. La parte climática es muy importante. Las lluvias que se realizan sobre toda la zona del piedemonte son unas lluvias muy intensas, con unas precipitaciones muy fuertes que permiten también esa infiltración del agua y esa acumulación de
del agua en la parte superficial y en la parte subterránea y generan una saturación del suelo. La pregunta que se hacen los usuarios del importante corredor vial es quién manda además de la naturaleza. Es que es complejo, Paula, porque mucha gente que se va para el llano porque tiene la obligación va a pasar muchas horas en carretera. Mira, aquí no manda ni el presidente ni la alcaldesa, manda la montaña. Eso es Y cierto, si es lo más llueve y duro. la montaña se cae, no hay nada que hacer. Entonces, si no es urgente, mejor no. El presidente había dicho que se reabría ¿cuándo? El 31 de agosto, que O sea, es mañana. mañana, el 31 de agosto, es lo que se ha dicho siempre. Vamos a esperar a ver que amanezca y pues cómo está el clima, qué dice la montaña, si se puede o no se puede hacer esto realidad. Valdría la pena que presidente, alcaldesa y consorcio se pongan de acuerdo y sea una comunicación. No el presidente una cosa, la alcaldesa al otro. Es como para que la gente sepa si va o no va. Este 31 de agosto en Droguerías Colsubsidio es Jueves Vital. Recibe hasta 35% de descuento en productos de referencias seleccionadas. Encuentra más beneficios en drogueríascolsubsidio.com. Aplican términos y condiciones. Y mucha atención, 2 incendios forestales atienden a esta hora miembros del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca. Las emergencias se presentan en 2 puntos del municipio de Soacha. Son impresionantes estos incendios. En Ciudad Verde, los organismos de socorro reportan que está controlado en un 60%. El de Soacha Hogares se encuentra activo y está controlado en un 50%. Bomberos de Soacha y San Antonio hacen presencia en ambos lugares. Y la policía está en busca de una persona sospechosa de haber causado toda esta situación, de haber provocado estos incendios.